Mis amigos del mundo digital. My friends from the digital world. Estimados amigos de mi mundo digital, después de mucho conversar con el siguiente invitado, ha accedido a participar de estas conversaciones que yo tengo. Bueno, pero él es del mundo real y lo conozco hace mucho tiempo. Se trata de don Osvaldo Toledo Verdugo, hermano mío. Así es que, en primer lugar, yo lo conozco, pero le vamos a pedir a él, como es mi ritual de mis invitados, ¿quién es don Osvaldo Toledo? Una presentación, por favor. Muy breve. Bueno, yo nací hace muchos años, en realidad, un 9 de junio de 1949, y por cosas de la vida me tocó, al parecer, el único hermano que nació en Santiago, en la comuna de Providencia. Ya, mira. Los demás hermanos míos en general tuvieron la suerte de nacer en casa, en el campo. Claro, Les sí, tocó, en Morsa, en el campo de Morsa. claro, eso es en la provincia de Curicó. Y bueno, hice los estudios primarios básicos en la escuela rural de Morsa, y después, en esa época, había una posibilidad de ir a estudiar a la escuela, una escuela normal que había en Talca, que era una escuela normal, curiosamente, pero distinta, no era del Estado, era una escuela normal particular. Me acuerdo yo del nombre, Escuela Normal Rural Experimental de Talca, ese parece el nombre. Exacto, Yeah. Así era, la ENRE, Escuela Normal Rural Experimental. Y pertenecía, o estaba bajo la tutela de la Pontificia Universidad Católica. Ella era quien apadrinaba esta corporación. Posteriormente se transformó, para hacer la historia más breve, terminó siendo una sede de la Universidad Católica, cuando era pontificia, digamos. Eso funcionaba directamente bajo la tutela de la universidad en Talca. Hoy día es una escuela de Universidad Católica, pero de carácter regional. Claro. La Católica del Maule. La Católica del Maule. Correcto. Así que ahí nos titulamos de profesor de educación básica. Y terminé trabajando bastantes años, prácticamente 29 años, a cargo de un departamento de educación en la comuna de Nancagua. Poco tiempo como profesor de aula, entonces. Trabajé poco tiempo como profesor de aula. Yo tuve más o menos como 3 años de aula, y posteriormente estuve haciendo cargos directivos, digamos. Y me tocó la suerte, digamos, de hacer cosas que me llenaban bastante, digamos, el gusto, la satisfacción del profesional, digamos. Antes de que vamos al desarrollo profesional, yo siempre pido algún recuerdo, anécdota de mis invitados en sus tiempos de escuela. No sé si recuerdas alguna de la básica, de la media o de la misma católica, de la escuela rural experimental. ¿Alguna anécdota? Bueno, en realidad, la escuela, recuerdo la escuela básica rural, donde hicimos de primero a sexto año de básica en ese tiempo. De nuestra querida escuela de Morsa, como decía nuestra madre. Escuela de Morsa, como decía nuestra madre. Bueno, la anécdota en realidad era un poquitín demasiado travieso, en realidad. Y entonces tenía, como quien dice, la especialidad de meterme en dificultades o problemas. Oye, te voy a recordarte que nosotros parece que, no sé si era a nivel familiar o en la escuela, te decíamos el pájaro loco. No, fíjate, no me acordaba mucho de eso, pero seguramente, probablemente así era, porque mi especialidad era inventar siempre cualquier cosa que causara dificultades. Creatividad. Por supuesto que tenía dificultades o sea, llevaba problemas a los padres. Mi mamá lo pasaba mal porque la directora, como quedaba cerca de la escuela, prácticamente iba todos los días a llevarle todas las gracias que hacía. Historias. Todas las historias. Entonces,
fue conflictivo y felizmente no me creó ningún problema, pero la directora no, con mucha pedagogía le decía que como yo era el tercer hijo, los dos primeros eran unas maravillas, mi hermano mayor y Osvaldito, mi hermano. Osvaldito el peor, le decía. Y yo era el pobre, este niñito no tiene ningún futuro, me dijo, porque no acata disciplina, no se puede con él. Oye, cuéntame, pero a ver, Verónica y Edison, nuestro otro hermano mayor, ¿tú compartiste algún tiempo en la escuela con ellos también? Yo no recuerdo, esa etapa, yo era más chico. Sí, tuvimos algún grado juntos. Acuérdate que teníamos una diferencia de un año solamente de edad, Sí, entre los tres. Así que estuvimos juntos. Ah, pero entonces ustedes empezaron no en la escuela actual, que yo me acuerdo que cuando se construyó, yo que tenía menos edad, llegué como a la escuela nueva. ¿Ustedes estaban en la llamada escuela vieja o no? Partimos con la escuela vieja, una escuela que tenía una sola sala. En esa, y habían como, yo no sé, me imagino, más de 100 alumnos, Wow. y de todas las, tenían, en una sola sala, había cursos de primero Así, a claro. sexto. Así que ¿Te todos juntos. recuerdas nombres de profesores que tuviste tú de Morsa? Sí, por las hermanas Guajardo, Ah, sí. doña, Sí, me claro. acuerdo de doña Rosa Oye, Guajardo, Rosita, yo escuches, claro. y Aurora, doña Aurora y doña Rosa, Ya. y de Miguel Bahamondes, que era Don el profesor. Miguel también era de esa época. Ya, ya. Sí, él era el hombre que podía poner el orden, porque ahí teníamos compañeros, nosotros éramos chicos y había compañeros de 18 años, Sí, pues en esos años se daba así eso. que eran personas con... su especialidad era hacer llorar a las personas. Eran Así otros que tiempos que... era muy... Pero en todo caso, fíjate que no era comparable al comportamiento de los alumnos de hoy día, de lo que ¿no? pasa hoy. Eran algunos que con bromas pesadas, qué sé yo, pero no, que se arreglaba fácil, pero no había ese Sí. comportamiento que hay hoy día, que los profesores realmente Oye, sufren. en el otro tema yo le pregunto a la gente, ¿cuándo y cómo surge la vocación por tu carrera? Yo me acuerdo algo que el tío Mino, este tío nuestro que trabajaba en el Ministerio de Educación, parece que influyó un poco. ¿Te preguntaron qué querías estudiar o simplemente los papás te mandaron a ser profesor? Mira, la verdad que cuando niño uno cree que como tiene un poco la imagen positiva de los profesores, como que su primer deseo es quisiera ser profesor, ¿no? Pero era así una cosa, eh, digamos, que nació por eso, porque admiraba mucho yo a don Miguel Bahamondes, Sí, porque él me pasó los primeros libros, era un las modelo. primeras revistas. Un modelo. Entonces me entusiasmaba mucho porque yo fui un buen lector, pero leyendo historietas que me pasan, las historietas de revistas de esa época, digamos, Sí, antiguas. sí. La Entonces, famoso cómic que fue por llamamos ahí. ahora. Ya. Y como éramos no teníamos una gran solvencia económica, como tú recordarás, Sí, entonces claro. efectivamente apareció el don Maximino Albornoz, el tío que tenía él trabajaba en el Ministerio de Educación y por ahí hizo algunos contactos y me pude matricular en Talca. Justamente porque era donde yo fui a estudiar, esa escuela normal de la ENRE, la famosa ENRE, estaba recién iniciándose. Entonces, él era amigo con varios de los fundadores de ese colegio. Ya, ya. Así que por ahí se hizo Fue los contactos y era una fácil, oportunidad porque fácil conseguir matrícula. no era fácil conseguir recursos para ir a estudiar, Sí, sí. no había el sistema que hay hoy día. Sí, claro. Yo estoy recordando, me estoy adelantando un poco de que cuando estas reformas educacionales, me acuerdo que nuestra pequeña escuela de Morsa no tenía séptimo y octavo, y cuando a Claudio le correspondió el octavo, tuvo que ir a comillas Monterilla, una escuela rural más grande que iniciaba también ese año esta reforma El del séptimo. séptimo y el octavo. Claro, con séptimo. Porque Sí. yo no recuerdo el dato cuando Morsa tiene séptimo y octavo. Algún morcino que escuche esta conversa, vamos a pedirle que deje el comentario. Partió. Sí, tal. Y bueno, por las cosas de la vida yo alcancé a
Cuando me recibí profesor, yo estuve haciendo clases en Montería. Ah, verdad, pues si tú hiciste Me tocó clase de hacer clases en música. séptimo y octavo, hice clases de música. ¿Y eso fue un Como yo tocaba semestre, un guitarra, año? entonces, ¿Cuánto tiempo fue eso? el año, eso fue el año, No, el pero año, ¿tuviste un año completo o menos? trabajé casi el año completo. Estuve trabajando en Monterilla y trabajé en una escuela que se llamaba un anexo, la escuela de Pérez Nada, el Rincón. Ah, pero ahí En no, el- ahí no empezaste, no hiciste educación de adultos, me parece, o era básica. pero paralelamente me tocó hacer las tres cosas. Ah, Empecé haciendo clases de alfabetización porque partí en un verano y después, eso fue en el esa, año 70, en esa época 1970. fue cuando los papás te compraron una bicicleta, me acuerdo yo. ¿O fue cuando Eh, tuviste que irte para no, la Huelén? bicicleta me la compré con recursos propios. Lo que Ah, pasa es que yo tenía una beca ya. y tenía una beca en dinero y ahorramos algo de eso y con eso me compré, di el pie para la bicicleta. Ah, ya, ya, Así que, y como estaba viviendo en la casa, entonces por ahí se pudo y iba a los colegios, me tocaba, ya. eh, digamos, hacía en el Rincón, tenía tercer o cuarto año y ahí, am, digamos, estaba, en ese tiempo no había el sistema de alimentación que había ahora, pues nos No, tocaba hacer no. la comida prácticamente nosotros mismos. Teníamos que ayudar a hacer la comida, Pero pues. Era bien. no existiría la Junta de Auxilio Escolar y Beca que se llamaría. No recuerdo si era exactamente la Junta, o puede que sí, pero había una persona que parece que le pagaban muy poco, entonces iba a ayudar, era una Pero cosa no muy... habían ayudas estatales, como dices tú, no había unos no, programas. no, pero sí había alimentación, o sea, había que preparar algún tipo de comida. Nosotros, pero era bastante elemental, ¿ah? No Ya, era, ya, ya. pero era, digamos, para pasar el hambre. Pero ahí recuerdo yo, de hecho yo almorzaba ahí Correcto, y sí. comíamos, y nunca yo había comido porotos, el poroto chico, el poroto arroz que se llama, Unos y blancos, porotos chicos. negros, Porotos negros, sí, pues. porotos negros, y que, bueno, hoy día, Hoy día en el bueno, extranjero se come mucho el poroto ese negro. poroto en Chile lo exportaban por ejemplo, a los países tropicales. Parece que sí. Sí, le gusta, bueno, en Cuba le gusta mucho el poroto negro, se come mucho. Claro, eso lo recuerdo yo, porque acá en Chile, no, Mm. en la casa. Según me acuerdo yo una historia que mi madre decía que a mí me gustaban tanto los porotos que cuando ella no hacía tenía que ir a pedirle porotos a la vecina, a la nono, porque yo, según ella, yo hacía maña porque quería porotos y ella no había hecho ese día. Bueno, Bueno, yo, son historias familiares. sí, la anécdota, una anécdota a propósito de que están mencionando los porotos, la vecina ya que tuvimos, a la nono, La noni. eh, se llamaba el Leonor Romero. Eleonor tiene que haber sido, pues, la nona. Leonor Romero, Nosotros la era el apellido. conocíamos por la Era nona. una campesina, pero era blanca de ojos verdes ella, y muy buena para fumar. Ah, Bueno, sí. ella pelaba mote en una piedra Ah, sí me acuerdo y de hacía esa historia. efectivamente porotos con mote, y eran Pero extraordinarios. sí, O sea, yo sí, sí. iba y de hecho de la gente que llegaba ahí a nuestra casa, que siempre llegaba mucha gente Sí, por claro. distintos medios, y cuando gente que fumaba, yo le sacaba cigarros de las cajetillas Para y la se las señora llevaba, Non, para la Nonito. ya no, ¿no? Así que yo tenía mis porotos asegurados Ah, permanentemente. Y en una ocasión ella me dice con mucho cariño, me dice, a ver niño, y chicuelo, ella siempre a chicuelo. todos les decía chicuelo. Oye chicuelo, pues le decía yo por los porotos, acomódate chiquillo, porque ella, tú sabes que tenía una casa bien modesta, Sí, no había un comedor, así que se comía eran casi las siempre, casas de todos fondo comían que ahí, habían en ese tiempo. sentado en claro, sentado en un piso porque tenía una ruca con techo de paja y, Sí, pues sí. en la cocina, en la humadera, porque ahí mismo la cuestión. Pero, y me recuerdo, en una ocasión me dice, oye chicuelo ya, acomódate. Y porque ya comieron los perros, comieron los hombres y en la casa, así que no hay problema, me queda comida para darte. O sea, comieron, hasta los perros habían comido ya, así que no había Era la problema. comida de los perros la que te.
Era su manera, pero ella lo decía con mucho cariño, así Sí, que no había claro, que tomárselo claro. al pie de la letra. Y no, así que mi buen plato de porotos, que me encantaban, los porotos de la época, y un postre de huesillos con mote. Y Ah, el mote, como te digo, claro, sí. pegado por ella misma en la piel. Sí, yo me acuerdo mucho que No, mi era mamá mandaba a extraordinario. hacerle mote a ella, pues, y para Sí. nosotros, para nuestro consumo de nuestros bienes de la. Así que al que más cooperaba con los cigarros, en ese tiempo el tipo Eugenio, el Orlando Eugenio, ¿Fumaba? él fumaba. Así que, y bueno, acuérdate que el tío Gustavo también, pues. Bueno, claro. Entonces yo a ellos les sacaba cigarros, pues así que, y esta señora era tan feliz con los cigarros porque resulta que ella fumaba de los por cargar nomás, pues. Sí, claro. Era tabaco así que tenían y hacía, entonces no, nunca tenía cigarros de cajetilla. Oye, perdón que te saque un poco de nuestras historias comunes del campo. Quiero llevarte un poco a otras experiencias relacionadas un poco con los idiomas y viajes. ¿Qué ha pasado contigo en tu preparación? ¿Te interesó alguna vez aprender un idioma? Y yo sé, por supuesto, que tú viajaste después por trabajo, por turismo. ¿Cómo lo manejaste el tema en los idiomas o cuál es tu, ¿cómo se llama? Approach con respecto al idioma? No, yo no lo manejé bien. Yo creo que todos podíamos haber hecho algo más, pero no, yo tuve oportunidades por trabajo, digamos. Yo estuve en Israel, estuve en Finlandia, estuve en España. Bueno, tuve un día en Alemania porque pasamos por ahí, pero bueno, con el español nomás, pues. Y no tuve mayor problema. Oye, Bueno, pero, a ver, acá. pero en la rural experimental de Talca que estábamos hablando, ¿no estaba el inglés como lengua y No, extranjera? sí, sí estábamos, pero Ay, el ay, inglés que ay. le enseñaban Sí, a todo el mundo. perfecto. Ya, No, sigamos. pero eh, no, nunca fui bueno para el inglés. Tuve, digamos, me costó, tuve dificultades porque nunca me dediqué mayormente, Sí, yo creo. claro, claro. Y después ya eh, no lo hice, ¿no? Así eso, sencillamente, mi tiempo lo dediqué a otras cosas, Oye, ¿no? pero cuéntame, en estos viajes que hiciste, digamos, fueron algunas pasantías, ¿se daban en inglés, se daban en español? ¿Cómo funcionaba el tema ahí? Mira, te cuento, por ejemplo, yo tuve, por razones de trabajo, me tocó la primera pasantía que tuve, era como, no sé, sí, eran pasantías en realidad. ¿Israel fue la primera? Israel, eran buenas, tuve casi 2 meses allá Ya, y tenía sí, eran en español. ya. Los profesores y nuestros guías eran con los que trabajamos en Israel, eran judíos, pero eran argentinos y uruguayos. Ah, mira, mira. Había, claro. Bueno, y como hay un programa por ahí de televisión que siempre hay un chileno, por supuesto que encontramos chilenos también. Siempre hay un chileno. Pero lo entretenido de ese viaje, tú sabes que a mí me gustaba en esa época cantar y yo me sabía muchas canciones argentinas porque yo tuve la influencia de un compañero mío del grupo de los de La Huella que tuvimos en Talca. Ese había estado en Argentina, entonces era un eximio Ah, guitarrista mira, y cantor, po. te voy a interrumpir un Entonces yo poco. aprendí No, mucho de eso. déjame interrumpirte Y, brevemente porque hace unos días mi hija me invitó a su casa a almorzar, no sé qué tema. Y ocurre que a ella le gustan muchas las canciones de Argentina. Y yo le hablaba y le decía, oye, pero si tu tío Temo cantaba muchas cosas de Argentina. Y entonces me preguntaba, ¿y cómo esa influencia? Y yo no la sé, pues, así que no me acuerdo bien. Que yo me preguntaba, ¿y por qué a ti, chileno, tanta influencia en el folclore argentino y tanta samba y tantas cosas? Yo le decía, pero si todas estas que tú estás escuchando, las escuchamos no sé cuántas veces en reuniones familiares. Entonces, ¿cuál fue lo tu que pasa es que motivación por el folclore argentino? yo te cuento que cuando me fui a Talca, no tenía tenía poco más de 12 años, y yo cumplí los 13. Hicieron una excepción, no admitían alumnos en primer año en esa época de humanidades que fuera menor a 13 años. Y yo no tenía los 13 cumplidos. Entonces llegué, me costó mucho acostumbrarme, entre paréntesis. Yo, digamos, era bastante liberal
en Morsa, pero cuando llegué a Talca estaba como con el corral ajeno porque Sí, claro. mi experiencia era muy reducida al mundo rural y muy familiar. Sí, claro. Bueno, y ahí conocí yo a un compañero de estudio, el Patricio Moraga, y el tipo era un eximio guitarrista, po. Y él había estado en Argentina y él sabía la samba y a mí me gustó tanto como estábamos internos. Empecé a tocar, yo sin guitarra, había el colegio tenía un par de guitarras por ahí que costaba mucho conseguirlas, bueno, pero yo empecé a practicar con la guitarra del colegio y él me enseñaba en realidad. Y por eso que tuve esa facilidad y ahí fue mi aproximación al folclore Bueno, en argentino. la casa nunca hubo guitarra, o hubo después guitarra. No, la abuela tenía, pues La abuela acuérdate que tenía. la abuela Luisa Sí, claro. tenía una guitarra muy buena y tenía una arpa también, no sé qué pasó con ella, pero la Bueno, guitarra me y parece. la acordeón de mi padre, ¿tú te acuerdas cuando él la tenía? La historia es así, pues. ¿Y tú la Mi padre tomaste alguna vez? se la compró a un señor la guitarra y, El o sea, el acordeón. acordeón que él se la hayan traído de Italia de regalo, yo no sé si la madre de ese señor, y no pudo aprender así que se la vendió a mi padre de nueva. Y ese acordeón era una escandalla italiana, extraordinaria. Sí, sí. Porque las más conocidas y famosas son las Hohner, que son alemanas. Claro, claro. Pero Y no, esta era hombre. italiana, entonces la diferencia entre una y otra era que la italiana tenía un sonido más dulce, según Ya, lo he entendido. ya, Era muy buena, pero tenía una diferencia en ese sentido. La otra era ya, más metálica, la Honor, y la escandalla italiana era con ya, un sonido más suave. ya. Oye, Bueno, lo que te quería contar es que cuando de Israel, la raíz del tema, como te digo, eran uruguayos y argentinos, la mayoría, nosotros llegamos allá, había una universidad de la Istadud. La Istadud era una, una federación de trabajadores Macanú, ¿ah? Y tenían una universidad y tenían un montón de cosas. Entonces un llegamos allá sindicato, y ahí diríamos. estaban estos argentinos trabajando. Entonces yo, como a los 15 días, 20 días, hicimos una fiesta chilena, un asado ahí, qué sé yo, típico como hacemos nosotros acá en Chile, y nadie sabía que yo tocaba guitarra. Entonces, después que todos participaron ahí, yo estaba muy silencioso, le pedí la guitarra y le dije que le iba a dedicar estas canciones. Les pregunté que cuántos años que no escuchaban música de su patria. Y los tipos se volvieron locos porque cuando yo les canté una samba, se pusieron a llorar de emoción, así que olvídate. Fue una muy linda experiencia porque nunca había visto yo a gente tan Sí, contenta y sí. tan emocionada. Y porque habían unos que llevaban 15 años en Israel y no tenían noticias porque Lo que quería decirte que pasáramos un poco de Israel a Finlandia, porque particularmente me está interesando Finlandia, porque hace como unos 5 o 6 meses que estoy intercambiando por texto y algunas pequeñas conversaciones con audio con una dama de Finlandia, de un pueblo pequeño, me cuenta, 20.000 habitantes. Y lo curioso que a mí me llama la atención de Finlandia, o de ella, es que sale todos los días de mañana temprano y se va a bañar en un lago, invierno o verano. Temprano, temprano, 7, 8 de la mañana se va a bañar. Entonces, por eso que me quiero que me cuente un poquito cuál fue tu percepción o conocimiento de Finlandia en ese viaje. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es lo que hicieron? Cuéntame un poquito. no, no fue mucho el tiempo, pero nosotros fuimos a conocer algunas experiencias educativas que podían ser de interés. Eh, y la verdad es que Finlandia, primero, son un país que tienen, digamos, la lengua de ellos, que es el finés, es un idioma que no habla nadie. Son muy Entonces, pocos. ellos tomaron como práctica y que además del finés, ellos estudian inglés, digamos, desde chicos. Entonces, ellos, todas las
finlandeses manejan el inglés muy bien, porque lo estudian desde pequeño de manera intensiva. Y el sueco también, tengo entendido que el sueco parece que... no sé qué rol que parece el que sueco. Lo que pasa es parte que de la historia fueron Finlandia fue dominado por Suecia. por los suecos muchos años. No sé si son Y 300 o 400 años. Y mi amiga me habla también de unas guerras que tuvieron con Rusia. Bueno, después vamos a estudiar esa historia. Efectivamente tienen problemas porque Rusia siempre los ha amenazado porque forman parte de la OTAN. Sí. Finlandia y Suecia. Suecia también fue colonia rusa muchos años. Sí, muchos años. Sí. Y bueno, pero es un país muy hermoso. Ahora, el drama que tienen los finlandeses en general, hay un problema con enfermedades mentales y hay un alto número de suicidios de jóvenes en Finlandia. Pero lo curioso es que me da risa que hay unas, ¿cómo se llaman? Unas encuestas de que dicen de que la gente más feliz del mundo es la que vive en Suecia. Pero yo le he contado esto a mi amiga y ella me ha mandado incluso hasta unos sketches humorísticos que hacen los propios suecos cuando les dicen, ustedes son del país más feliz del mundo. Entonces el sueco dice, pero ¿dónde estás? Porque yo no soy el más feliz del mundo. Ellos mismos hacen bromas de lo que dice el mundo de ellos, que son los más felices. No, pero no, yo te cuento de los finlandeses, digamos su país, sí, es un país muy hermoso, tienen una cultura diferente que no son, en nuestro país, por ejemplo, esto de la gente que creen que protestar es destruir, está rodeado, imagínate, son como 5 o 6 millones, ahora serán unos 6 o 7 rusos, o sea, judíos que hay ahí, israelitas, y están rodeados de más de 1.100 o 1.200 millones de árabes. Y están vivos ahí. Entonces tú tenés que preguntarte cómo no han desaparecido. Es porque ahí tienen inteligencia y tienen cómo defenderse. Son el pueblo de Dios, para muchos el pueblo elegido. Así que, mira, se me está quedando un minuto, pero no importa. Y a la vuelta, lo que volvamos de comerciales, no, yo corto esa parte, quiero que conversemos de tu tema artístico, recuerdos de cuando empezaron, seguir lo que estábamos viendo. Estimados amigos de Mi Mundo Digital, seguimos con la conversación con este invitado que tenía muy cerca, pero muy lejos. Se trata de mi hermano Osvaldo Toledo, y que ahora le quiero invitar a una etapa de su vida que yo bien conozco, somos hermanos, ¿no es cierto? Pero le quiero hacer escuchar un tema musical y le vamos a pedir que después nos explique de qué se trata. Para quererte tanto más de lo que te quería, en aquello ver mis telas y varios chuicos perinos. Adoro yo tus miradas y tu carita sonriente, y cuando te doy un beso es como tomar aguardiente. Así es como te quiero yo, donde y cada trago que tomo es como un beso en tu boca, y cada trago que tomo es como un beso en tu boca. Si habiste dejarme un día que sea para la vendimia, donde el jugo de las barras haga vivir en alegría. Hijita, si usted me quiere, véngase aquí a mi lado, que estando los dos solitos tomaremos el guindao. Así es como te quiero yo. Y cada trago que tomo es como un beso en tu boca, y cada trago que
Bien, estimado hermano. ¿Qué le parece Buena. esta música que Bueno, acabamos? Oh, parece que viene otra Una música linda acá. sorpresa. Bueno, Cuéntame un poco bueno, esta etapa de tu vida, cómo nace este tema artístico, musical, esta beta, y hazme un breve resumen, cómo es tu carrera artística. Cuando empieza en el colegio, hablábamos hace un rato de la Escuela Rural Experimental de Talca. bueno, lo que pasa es que como te contaba, ahí a la ENRE, cuando estábamos en segundo año, llegó un alumno que se llama Patricio Moraga, y él había tenido una experiencia, había estado en Argentina y tocaba muy bien la guitarra y tenía bastantes conocimientos musicales como para hacer arreglos, enseñar voces. Entonces él llegó con la intención de formar un grupo. Entonces, digamos, yo me estuve aproximando a él porque me entusiasmaba mucho y no sabía yo tocar muchos instrumentos. En el fondo, mirando y copiando un poco su propia experiencia, empecé a aprender y a tocar guitarra y yo tenía un registro, digamos, yo cantaba en el coro ahí también de la escuela normal. Entonces, le gustaba a las personas ahí, yo tenía una voz, un registro de bajo. Y así que me dijo, oye, probemos y queremos hacer un conjunto. Así que me llevaron al grupo. Y yo era el más joven del grupo. Y la voz, es curioso estas cosas. La voz que todavía te conservo, la tengo desde siempre. Cuando tenía 17 años, el mismo timbre, el mismo tono de voz. Siempre he sido un bajo. Así que me incluí en el grupo y nosotros en Talca empezamos a cantar en distintos eventos. Ya éramos el grupo oficial de la ENRE, pero había un señor que tenía, Luis Rojas se llamaba, que tenía programas radiales. Entonces él formó en ese tiempo en la radio Lautaro, que se llamaba, no sé si todavía se llama igual. Entonces este señor tenía su programa y comenzó a tener un show artístico en el cual tenía un número folclórico que éramos nosotros, tenía un conjunto electrónico que eran los Reyes y un dúo de mujeres muy muy bueno, se llamaban Nena y Ella. Entonces tenía el show completo y empezamos nos llevaba a trabajar a distintas comunas y nos pagaban unos pesitos. Y pero él también lo tenía este show en la radio, como recuerdo yo, Hernán Pereira, el Malón de la Chilena. No, lo que pasa es que ahí nosotros participamos en varios concursos en Talca y ganamos una vez un festival, nosotros de Talca, para el Festival del Río Claro, algo así. Y entonces fuimos seleccionados y nos llevaron a la televisión. Y a la Radio Minería. Estuvimos en Radio Minería, en el show que tenían en ese tiempo, las radios eran muy importantes. Sí. Y estuvimos en la televisión en un programa del Canal 9, que era el especial de Hernán Pereira. Era un programa topísimo, como quien dice, siempre lunes, muy bueno. Hernán Pereira, un gran locutor de radio y por supuesto cuando llega a la televisión llegan estos locutores a la televisión, pero precisamente eran los inicios de la televisión porque acá nosotros no tuvimos posibilidad de ver eso. Era Canal 9, no. Tengo entendido, solamente transmitía para Canal 9 y el programa se llamaba el especial de Hernán Pereira, que iba en directo. Ese era el nombre del programa. Todo en directo. Ahí estaba mi santa madre, ella siempre estuvo con nosotros en el show, en la radio Minería, parece que era. Bueno, ¿fue en ese mismo viaje que estuvieron en radio y estuvieron en televisión? ¿O fueron viajes distintos? No, viajes diferentes fueron, viajes diferentes. La televisión, el premio era, digamos, fue un contacto de los organizadores del festival en Talca que se consiguieron que el ganador y participaba en ese programa. Digamos, pero era bien complejo porque Hernán Pereira era un tipo en ese minuto, parece que era intocable. El hombre ancla, como se llama hoy día. Claro, muy complejo. Entonces,
nosotros, mi amigo, el compañero Patricio Moraga, tenía una hermana muy buena moza, que era una mujer joven, así que a ella la usamos para que De representante. contacto con Pereira. Claro, nos representó justamente el título de representante para que nos diera oportunidad, porque Hernán Pereira nos ponía muchos problemas. No le gustaba mucho el folclore a Hernán Pereira. Y como nosotros cantábamos un poco en estilo así, con traje, no de guaso, sino que el estilo a los eso es lo que cuatro cuartos. se llamó el neofolclore en Chile, me acuerdo. Exactamente. Éramos nosotros un poco de esa onda, el neofolclore. Oye, ¿y cómo nace este tema de llegar a grabar en disco en esa época? Era como un gran, ¿cómo se puede decir? Premio, éxito de que un conjunto provinciano vaya a Santiago y grabe un disco. Cuéntate un poco ese tema. Bueno, la experiencia fue que el sello era un sello desconocido, se llama Orpal. Sí, no me acuerdo el sello. ¿Qué se llama? Sí. Orpal, y era Ormeño y Patiño, parece que eran los dueños de ese sello. Y grabamos en un... bueno, el por qué había un... algún contacto, Moraga, siempre hay un contacto. Siempre hay contacto. Y entonces nos llevaron nos pidieron que fuéramos a Santiago para conocer nuestra interpretación. Una prueba, diríamos. Claro, fuimos a un estudio, ahí nos vieron y dijeron, sí, pueden grabar, y como teníamos el apoyo de una ciudad como Talca, que era una región más o menos significativa, entonces ya aceptaron que nosotros hiciéramos disco, hicimos dos. Sí, dos discos. 4, ese tiempo eran los singles, eran 45 revoluciones por 45. minuto. Claro, hicimos dos discos de eso. Yo recuerdo a nivel familiar de que mi madre le decía a mi papá, ya, Temo, prepárate el camión porque vamos a ir a ver a los chiquillos. Y recuerdo algunos viajes a Talca, al Festival de la Guinda. Recuerdo un poco esa etapa, cuando ustedes participaron. Y yo recuerdo, por ejemplo, de niño en esa época, el cómico estelar de Santiago, Firulete, pues, Jorge Romero, sí. Firulete. Y usted después, por ahí también, como artista. Claro. Nosotros cuando en el show que estuvimos cantando en la radio, parece que era, no estoy seguro si era Minería o Cooperativa. Minería, recuerdo yo que... Tocó actuar, no, claro, la noche de Falabella. Falabella era el auspiciador. Actuó esa noche en la radio José Alfredo Fuente. José Alfredo Fuente tiene la misma edad mía. Y actuamos juntos una vez cuando, muchos años después, aquí en Rancagua, lo trajimos para que cantara el Pollo Fuente, y yo le conversaba, tú cuándo te vas a acordar, pero yo estuve cantando con usted en el conjunto cuando tú estuviste cantando en la Radio Minería, y se reía porque efectivamente, claro, me dijo, yo en esos años íbamos a hablar. Pero claro, no se acordaría de ustedes, claro. El claro, ya era famoso. Después que... Cuéntame de nuevo la historia de Patricio del Nano Torti. Del Nano Torti. Lo que pasa es que en una de esas, cuando fuimos a probarnos nosotros en Santiago para que los técnicos y gente relacionada con la música diera el visto bueno si calificábamos para grabar disco o no. Entonces ahí conocí a Luis Torrejón, que te cuento que era un arreglador musical famoso en esta época. Muy famoso en Santiago. Y el tipo le gustó, me dijo, tú eres un bajo bien especial, me decía, para la edad que tienes. Y en ese tiempo tenía yo, te cuento, como 17 años. Esa es la edad que tenía. Entonces me estuvo probando, me dijo, a ver, tú das un re bajo la pauta, y me probó en el piano y fue bien simpático todo eso. Así que al final nos dieron el visto bueno de que sí estábamos en condiciones de grabar, y fue una experiencia ahí para nosotros muy importante, porque ahora hay mucha tecnología para grabar discos, pero en esa época era todo forma directa. Creo que llaman Autotune, creo que se llama un software que utilizan mucho, que hasta los cantantes malos cantan bien. Ahí. Acá no, acá en ese tiempo era todo más natural, así que te aparecía todo, las afinaciones y las desafinaciones. Yo estoy utilizando ahora hasta inteligencia artificial
las grabaciones que hago, mis videos, mis cosas, hasta mi voz sale. Antes me demoraba como 10, 15 minutos en arreglar algo de mis grabaciones, ahora la subo a un sitio de inteligencia artificial y me la devuelve todo bien. Bueno, otro tema. Sigamos con tu tema de musical. Ahora, el tema, ¿tú en algún momento pensaste dedicarte el futuro de tu vida a la música de artista, o cuándo llega ese momento que tienes que decidir, bueno, se titulan de profesor, ¿a qué me dedico? ¿Lo dudaste en algún momento o no? No estuve nunca en ese dilema, porque yo siempre tomé la cosa esa de musical como una experiencia distinta, como un hobby, pero nunca lo tomé como que pudiera haberme dedicado profesionalmente a eso. Incluso cuando el conjunto se terminó, porque este amigo nuestro que yo te lo nombro, Pato Moraga. Moraga, él se volvió de Talca a Santiago, y como él era muy destacado, como te cuento, artísticamente, él formó parte del Bafona, estuvo trabajando varios años en el Bafona, el Ballet Folclórico Nacional, o sea, estamos hablando ya a otro nivel. Entonces, él realmente era muy destacado. Se tituló de profesor, pero siguió la beta musical. Pero se quedó haciendo música, y después formó el conjunto Los Hidalgos. Y hay un conjunto folclórico Los Hidalgos que es bastante conocido, tiene muchos discos, y Oye, ya él tuvo profesionalmente. me recuerdo de ese tiempo un conjunto que parece de neofolclor, los Patricios de Talca. ¿Fueron contemporáneos con ustedes, los de La Huella, o no? Mira, ellos salieron después. Resulta que cuando se acabó el conjunto nuestro, porque se deshizo, un amigo, algunos se recibieron de profesores, yo todavía me quedaba un año más que quedarme en la universidad. Entonces, efectivamente, en esa época, cuando íbamos a cantar a la radio, iba yo como solista, íbamos a cantar a programas musicales que había, de todos aficionados. Sí, claro. Entonces, había un conjunto que se llamaba Los Patricios, que eran de los hermanos González, en Talca, eran 5. Oye, era bien divertido, porque cantaban los 5 a una sola voz nomás. Y era tan divertido, porque eran estudiantes. En ese tiempo yo iba por la escuela normal, y estos otros cabros cantaban, parece que eran de una escuela industrial o un liceo, ¿cómo se llama? Técnico profesional. Comercial. Técnico, claro, era un técnico profesional. Entonces, pero era muy divertido, porque estos patricios, así se llamaban, ¿no? No sabían afinar la guitarra. Entonces, yo me recuerdo que cuando íbamos al teatro, entonces yo le afinaba la guitarra. Los chiquillos. Bueno, lo divertido de esto es que estos mismos chiquillos, como 2 años después, llegó un profesor de música que se llamaba Jorge Muñoz. Era un tipo macanudo, de hecho un guitarrista eximio, ese famoso Jorge Muñoz. Bueno, con el mismo nombre de los Patricios, lo echó a todos y dejó a dos nomás, de los hermanos. Y formó, o sea, siguió con el nombre, pero ahí se profesionalizaron, o sea, buscó otra gente. Y yo recuerdo que yo me había recibido profesor, estaba por venirme, y se me había ocurrido, estaba de pololeo, de noviazgo, con la señora Lucía López, la madre de mis hijos. Entonces, ¿qué pasó? Que me llamaron, digamos, este Jorge Muñoz, que nos conocía, porque como te digo, nosotros fuimos bastante conocidos en Talca. Entonces me dice, oye, ¿por qué no te pones a cantar con nosotros? Porque vamos a hacer un grupo bueno, vamos a ir a Viña del Mar, tenemos todo un problema, porque este tipo era otra cosa. Era artista, estaba metido en el artista. Entonces, como te digo, formó un grupo nuevo, y me dijo, y la voz tuya es la que necesito para el grupo, qué sé yo. Y ahí fue que yo me di cuenta que mi pasta no era para ser un artista profesional, y no quise, porque me habría sido muy simpático.
habríamos ido a Viña, si este el dúo en Viña, y después recorrieron Latinoamérica. Sí, Tuvieron sí. varios años muy Tuvieron populares. buena trayectoria. Podría haber tenido yo unos 3 años de actividad con ellos y después me podría haber incorporado a trabajar en educación, pero ahí creo que perdí mi oportunidad. Esa fue la mejor oportunidad que pude haber tenido y el amor no era más fuerte, así que no quise seguir. Bien, pues, estimado hermano, muchas gracias por darme, yo le pido a la gente 15, 20 minutos de su tiempo para conversar, pero aquí hemos conversado bastante, así que te agradezco y será hasta otra oportunidad. Chao, chao. Mis amigos del mundo digital. My friends from the digital world. Si le gustó el video, dele un me gusta, compártalo en sus redes sociales y suscríbase a mi canal. De esta forma estará ayudando a Profesor Youtuber Retirado. Muchas gracias por su atención.